Sean todos bienvenidos a este curso de seguridad en trabajos en alturas, impartido por CAI, Capacitación y Asesoría Integral. Antes que nada, queremos agradecerles sinceramente por tomarse el tiempo para capacitarse y fortalecer sus conocimientos en un tema tan importante como la seguridad laboral. El hecho de estar aquí demuestra compromiso, responsabilidad y profesionalismo hacia su trabajo y hacia su propia vida. El objetivo de este curso es que comprendamos, de una manera sencilla y práctica, cómo trabajar en alturas de forma segura, reduciendo riesgos y evitando accidentes que pueden tener consecuencias muy graves. Cuando hablamos de trabajos en alturas, nos referimos a cualquier actividad que se realice a una altura donde existe el riesgo de caída, como trabajos en techos, escaleras, plataformas, andamios, estructuras metálicas o elevadores. Muchas veces, por la rutina o la confianza, las personas subestiman estos riesgos, pero la realidad es que una caída puede provocar lesiones permanentes o incluso la pérdida de la vida. Por eso, existe la NOM 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la norma oficial mexicana encargada de establecer las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Esta norma nos indica qué equipo usar, cómo inspeccionarlo, cómo asegurar las áreas de trabajo y cuáles son las medidas preventivas que deben seguir tanto trabajadores como empresas. Uno de los puntos más importantes es el uso correcto del equipo de protección personal. Por ejemplo, el arnés de seguridad no es simplemente un accesorio, es un sistema diseñado para detener una caída y proteger nuestra integridad física. Pero de nada sirve tener un buen arnés si no está bien colocado o si no se conecta a un punto de anclaje seguro. También es fundamental revisar el estado del equipo antes de comenzar a trabajar. Un mosquetón dañado, una cuerda desgastada o un anclaje mal instalado pueden convertirse en un peligro mortal. La seguridad comienza desde la inspección y la prevención. Otro aspecto importante es la planeación del trabajo. Antes de subir a cualquier estructura, debemos preguntarnos, ¿la zona es segura? ¿El equipo está certificado? ¿Existe riesgo de resbalones o caída de objetos? ¿Las condiciones del clima permiten trabajar? Tomarse unos minutos para analizar estos puntos puede evitar accidentes y salvar vidas. Además, recuerden que la seguridad no solo depende de una persona, depende del trabajo en equipo. Todos debemos cuidarnos entre compañeros, reportar riesgos y seguir los procedimientos establecidos. En seguridad, la confianza excesiva y las prisas son enemigos muy peligrosos. En CAI creemos que la capacitación es una herramienta fundamental para crecer profesionalmente y regresar sanos a casa todos los días. Cada conocimiento que adquieran en este curso puede marcar la diferencia entre realizar un trabajo seguro o sufrir un accidente. Para finalizar esta bienvenida, queremos nuevamente agradecerles por confiar en nosotros para su capacitación. Esperamos que este curso les sea de gran utilidad tanto en su trabajo como en su desarrollo profesional. Participen, pregunten y aprovechen cada tema, porque la seguridad no es un gasto ni una obligación solamente, es una responsabilidad y una cultura que protege vidas. El objetivo principal de este curso es proporcionarles los conocimientos y habilidades necesarias para realizar trabajos en alturas de forma segura y prevenir accidentes laborales. Como sabemos, trabajar en alturas implica riesgos importantes, y muchas veces un pequeño descuido puede convertirse en un accidente grave. Por eso, existe la NOM 009, que es la norma encargada de establecer las medidas de seguridad que deben seguirse en este tipo de actividades. Cuando hablamos de trabajos en alturas, nos referimos a cualquier actividad que se realiza en lugares elevados, como andamios, escaleras, azoteas, plataformas, estructuras metálicas o equipos suspendidos. En estos trabajos, la seguridad no es opcional. Es una obligación y una responsabilidad compartida entre trabajadores y empresa. A lo largo de este curso vamos a aprender algo muy importante: los accidentes no ocurren solamente por mala suerte. En la mayoría de los casos suceden por exceso de confianza, falta de capacitación,
herramientas inadecuadas o por no utilizar correctamente el equipo de protección personal. Por eso, uno de los primeros pasos para prevenir riesgos es conocer las normas y aplicarlas correctamente todos los días. La norma nos enseña que antes de iniciar cualquier actividad en altura, debemos identificar los peligros del área de trabajo. Por ejemplo, revisar si el piso es estable, verificar el estado de las líneas de vida, inspeccionar escaleras y andamios, y confirmar que todos los trabajadores utilicen el equipo adecuado. Entre los elementos más importantes están el arnés de seguridad, los puntos de anclaje, las cuerdas, cascos y sistemas de protección contra caídas. Ahora bien, no basta solamente con usar un arnés. También es necesario saber colocarlo correctamente y revisar que esté en buenas condiciones. Un equipo dañado puede fallar en el momento más importante. Por eso, siempre debemos inspeccionar nuestro equipo antes de utilizarlo. Si detectamos desgaste, cortes, corrosión o piezas flojas, debemos reportarlo inmediatamente y evitar usarlo. Otro aspecto fundamental es la comunicación y el trabajo en equipo. En actividades de altura, nunca debemos actuar de manera improvisada o individual. Todos los trabajadores deben conocer el procedimiento de seguridad, mantener comunicación constante y respetar las instrucciones del supervisor o responsable de seguridad. Recordemos que un ambiente seguro depende de la participación de todos. También es importante entender que trabajar con seguridad no significa trabajar más lento. Al contrario, un trabajador capacitado realiza sus actividades de manera más eficiente porque evita errores, accidentes y tiempos muertos. La seguridad ayuda a mejorar la productividad y protege tanto la vida humana como las herramientas, instalaciones y equipos de trabajo. Durante esta capacitación también aprenderemos sobre medidas preventivas, protocolos de emergencia y qué hacer en caso de una caída o situación de riesgo. Tener conocimiento de primeros auxilios básicos y de rescate puede marcar la diferencia en una emergencia. El propósito de este curso es que al finalizar ustedes tengan la confianza y la capacidad necesaria para desempeñar sus labores con seguridad y responsabilidad. Queremos que cada uno de ustedes regrese sano y salvo a casa todos los días. Ningún trabajo es tan urgente ni tan importante como para poner en riesgo la vida. Finalmente, queremos agradecerles nuevamente por haber tomado este curso con nosotros. Para CAI, la capacitación es una herramienta clave para el crecimiento profesional y para la prevención de accidentes laborales. Esperamos que todo lo aprendido les sea de gran utilidad tanto en su trabajo actual como en futuros proyectos. En esta parte del curso vamos a hablar sobre los beneficios que obtienen al capacitarse correctamente y completar este curso en línea. Muchas veces pensamos que una capacitación es solo un requisito para entrar a trabajar o cumplir con la empresa, pero en realidad representa una herramienta muy importante para crecer profesionalmente y trabajar de una manera más segura y eficiente. El primer beneficio que podemos observar es que ustedes adquieren habilidades clave para operar y realizar trabajos en altura de manera segura. Esto significa aprender a usar correctamente el equipo de protección personal, conocer las líneas de vida, utilizar arneses, identificar puntos de anclaje y reconocer situaciones de riesgo antes de que ocurra un accidente. Cuando un trabajador tiene conocimiento y práctica, puede actuar con mayor seguridad y tomar mejores decisiones en su área de trabajo. Por ejemplo, una persona que no está capacitada puede pensar que subir una escalera o trabajar sobre una estructura elevada es algo sencillo y rutinario. Sin embargo, un trabajador capacitado sabe que un pequeño descuido puede provocar una caída grave. Gracias a este curso, ustedes aprenderán a revisar el equipo, mantener el equilibrio, utilizar correctamente los sistemas de protección y seguir procedimientos seguros en todo momento. Otro beneficio muy importante es que mejoran su desempeño laboral. Cuando una persona sabe hacer bien su trabajo, trabaja más rápido, con mayor orden y comete menos errores. La capacitación ayuda a reducir improvisaciones y aumenta la eficiencia en las actividades diarias.
Además, un trabajador capacitado genera más confianza dentro de la empresa, porque demuestra responsabilidad, compromiso y profesionalismo. También debemos mencionar que este tipo de cursos aumenta la empleabilidad. Actualmente muchas empresas buscan personal que ya cuente con conocimientos en seguridad y normativas laborales, tener una capacitación en trabajos en alturas, y contar con una constancia de habilidades puede abrirles más oportunidades de empleo y mejores condiciones laborales. La constancia DS3 es un documento oficial que demuestra que ustedes recibieron capacitación y cuentan con conocimientos básicos para desempeñar este tipo de actividades. Este documento puede ser solicitado por empresas, supervisores o incluso clientes para comprobar que el trabajador está preparado para trabajar de forma segura. Otro punto fundamental es la disminución de accidentes y daños. La mayoría de los accidentes laborales ocurren por exceso de confianza, falta de capacitación o no seguir los procedimientos adecuados. Cuando aplicamos las medidas de seguridad correctamente, reducimos considerablemente el riesgo de caídas, lesiones o incluso pérdidas humanas. Y no solo protegemos nuestra integridad física, también protegemos a nuestros compañeros, las herramientas, los equipos y las instalaciones de trabajo. Recordemos que un accidente no afecta solamente a quien lo sufre, también afecta a la familia, a la empresa y a todo el equipo de trabajo. Además, la capacitación ayuda a generar confianza personal. Un trabajador que sabe lo que hace trabaja con más tranquilidad y seguridad. Esto permite desempeñar las tareas con menos nerviosismo y con mayor control de la situación. La confianza nace del conocimiento y de la práctica. Por eso, es importante poner atención durante el curso y aplicar correctamente lo aprendido en el trabajo diario. Compañeros, algo muy importante que debemos entender es que la seguridad no debe verse como una obligación incómoda, sino como un hábito de trabajo. Usar el arnés correctamente, revisar el equipo antes de iniciar labores, respetar los procedimientos y reportar riesgos son acciones que pueden salvar vidas. La normativa existe precisamente para establecer medidas preventivas y crear ambientes laborales más seguros para todos. Cumplir estas normas no significa trabajar más lento, significa trabajar de forma inteligente y responsable. El tema que veremos ahora es el campo de aplicación de la normativa, es decir, en qué trabajos aplica esta norma y por qué es tan importante conocerla y cumplirla en nuestras actividades diarias. Para comenzar, debemos entender que la NOM 009 es una norma oficial mexicana creada para establecer las condiciones de seguridad en los trabajos realizados en altura. Cuando hablamos de trabajo en altura, nos referimos a cualquier actividad que se realiza a una altura igual o mayor a 1.8 metros del nivel del suelo. Aunque algunas personas piensan que una altura pequeña no representa peligro, la realidad es que incluso una caída de pocos metros puede provocar lesiones graves o incluso accidentes fatales. Esta norma aplica prácticamente en muchos sectores de trabajo. Por ejemplo, en construcción, mantenimiento industrial, telecomunicaciones, limpieza de fachadas, electricidad, instalación de anuncios, manejo de plataformas elevadoras, mantenimiento de techos, trabajos en andamios y muchas otras actividades donde el trabajador necesita subir a una escalera, plataforma o estructura elevada para realizar sus funciones. Algo muy importante que debemos comprender es que la seguridad no depende solamente del equipo que usamos, también depende de nuestros hábitos, nuestra capacitación y nuestra responsabilidad al momento de trabajar. Muchas veces los accidentes ocurren no porque falte equipo, sino porque se confía demasiado la persona, se improvisa o se ignoran procedimientos básicos de seguridad. La norma busca precisamente evitar esos riesgos. Su finalidad es establecer medidas preventivas para proteger la integridad física de los trabajadores. Por ejemplo, la norma obliga a las empresas y trabajadores a utilizar sistemas de protección contra caídas, arneses, líneas de vida, puntos de anclaje seguros, cascos, barandales y equipos certificados. Además,
exige que todo el personal reciba capacitación adecuada antes de realizar actividades en altura. Pensemos en algo sencillo: cuando un trabajador sube a una estructura sin arnés o sin revisar el área de trabajo, está poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la seguridad de sus compañeros. Un pequeño descuido puede ocasionar un accidente que afecte a toda una familia y a toda una empresa. Por eso, trabajar con seguridad nunca debe verse como una pérdida de tiempo, sino como una inversión en nuestra protección. Otro aspecto importante del campo de aplicación de esta norma es que no solo aplica a grandes empresas industriales, también aplica en pequeños negocios, talleres, comercios y cualquier lugar donde exista el riesgo de caída. Por ejemplo, cambiar luminarias en altura, reparar techos, limpiar ventanas elevadas o trabajar sobre una plataforma son actividades donde la normativa debe cumplirse. Además, esta norma establece que antes de iniciar cualquier trabajo en altura, se deben identificar los riesgos del área. Esto significa revisar las condiciones del lugar, verificar si el piso es estable, inspeccionar el estado del equipo de protección y confirmar que las herramientas estén en buenas condiciones. Muchas veces la prevención comienza desde antes de subir. También es importante mencionar que el trabajador tiene derecho a recibir equipo adecuado y capacitación, pero también tiene la obligación de usar correctamente ese equipo. De nada sirve portar un arnés si está mal colocado o si no se conecta correctamente al punto de anclaje. La seguridad funciona cuando todos colaboramos y seguimos los procedimientos establecidos. Compañeros, debemos entender que detrás de cada regla de seguridad existe una razón. Muchas normas nacieron después de accidentes graves que pudieron haberse evitado. Por eso, el objetivo de esta capacitación no es solamente cumplir un requisito, sino crear conciencia y fomentar una cultura de prevención. Trabajar en alturas requiere disciplina, atención y responsabilidad. Un trabajador capacitado no solamente protege su vida, también transmite confianza, profesionalismo y compromiso en su trabajo. Las empresas valoran mucho a las personas que realizan sus actividades de forma segura y correcta. Recuerden siempre esta idea: ninguna tarea es tan urgente ni tan importante como para realizarla sin seguridad. La prevención siempre será la mejor herramienta para evitar accidentes. Antes de comenzar con temas más técnicos, es importante entender primero qué significa realmente trabajar en alturas y por qué este tipo de actividades requieren medidas especiales de seguridad. Cuando hablamos de trabajo en alturas, nos referimos a cualquier actividad laboral que se realiza en un lugar elevado donde existe el riesgo de una caída. De acuerdo con la normativa, se considera trabajo en alturas toda actividad realizada a partir de 1,8 metros sobre el nivel del suelo. Aunque algunas personas puedan pensar que esa altura no representa mucho peligro, la realidad es que una caída desde esa distancia puede provocar lesiones graves, incapacidades permanentes e incluso accidentes fatales. Por eso, este tipo de trabajo debe realizarse siempre siguiendo procedimientos de seguridad y utilizando el equipo adecuado. En muchos centros de trabajo, las labores en alturas forman parte de las actividades diarias. Por ejemplo, mantenimiento de techos, instalación de estructuras, trabajos eléctricos, pintura, limpieza de fachadas, uso de escaleras, andamios o plataformas elevadoras. Todas estas tareas pueden parecer rutinarias, pero cuando no se toman las precauciones necesarias, el riesgo aumenta considerablemente. Uno de los errores más comunes es pensar que solo será un momento o rápido no pasa nada. Sin embargo, la mayoría de los accidentes ocurren precisamente por exceso de confianza, distracciones o por no usar correctamente el equipo de protección. Por eso, la seguridad no debe verse como una obligación incómoda, sino como una herramienta para regresar sanos y salvos a casa todos los días. Ahora bien, ¿qué medidas de seguridad debemos considerar en los trabajos en alturas? Primero, es indispensable realizar una evaluación previa del área de trabajo. Esto significa revisar las condiciones del lugar, identificar riesgos y asegurarse de que las superficies sean seguras y estables. También es obligatorio utilizar el equipo de protección personal adecuado.
Entre los principales elementos se encuentran arnés de cuerpo completo, línea de vida, mosquetones y conectores certificados, casco de seguridad con barbiquejo, calzado antiderrapante, guantes y otros equipos dependiendo de la actividad. El arnés, por ejemplo, no sirve de nada si está mal colocado o conectado incorrectamente. Por eso, además de contar con el equipo, es fundamental saber usarlo correctamente y revisarlo antes de cada jornada. Otro punto importante es el estado de las herramientas y estructuras. Las escaleras, andamios y plataformas deben inspeccionarse antes de utilizarse. Nunca debemos trabajar con equipos dañados, flojos o improvisados. Asimismo, es importante mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo. Muchas caídas suceden por objetos tirados, superficies resbalosas o materiales mal acomodados. También debemos recordar que ningún trabajador debe realizar labores en alturas si presenta cansancio extremo, mareos, falta de concentración o si está bajo efectos de alcohol o sustancias que alteren sus capacidades. La seguridad depende tanto del equipo como de la condición física y mental de la persona. La norma 009 del año 2011 existe precisamente para establecer las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las empresas y los trabajadores. Esta norma busca prevenir accidentes y proteger la vida de todos ustedes. Pero más allá de cumplir una norma, lo más importante es crear una cultura de prevención. Una cultura donde cada trabajador entienda que cuidarse no es señal de miedo, sino de responsabilidad y profesionalismo. Debemos aprender a identificar riesgos antes de actuar, seguir procedimientos y nunca confiarse. A veces, un simple descuido puede cambiar la vida de una persona y de su familia para siempre. Recuerden algo muy importante. Ningún trabajo es tan urgente ni tan importante como para poner en riesgo la vida. La meta principal de esta capacitación es que cada uno de ustedes pueda realizar sus actividades con mayor seguridad, confianza y conocimiento. Queremos que al finalizar este curso tengan las herramientas necesarias para prevenir accidentes y actuar correctamente ante situaciones de riesgo. Cuando hablamos de trabajo en alturas, nos referimos a cualquier actividad que se realiza por encima del nivel del suelo y donde existe el riesgo de una caída. Muchas veces pensamos que un accidente nunca va a pasar, pero una distracción, una mala herramienta o un equipo en malas condiciones pueden provocar lesiones graves o incluso pérdidas humanas. Por eso, es fundamental conocer y aplicar las medidas de seguridad adecuadas. El primer elemento que vemos son las escaleras. Las escaleras son herramientas muy comunes en el trabajo, pero también representan un riesgo si no se utilizan correctamente. Antes de subir, siempre debemos revisar que estén en buenas condiciones, que no tengan escalones flojos o dañados y que estén colocadas sobre una superficie firme y estable. También es importante mantener 3 puntos de apoyo al subir o bajar, es decir, 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano. Nunca debemos inclinarnos demasiado hacia los lados porque podemos perder el equilibrio. El segundo punto son los andamios. Los andamios sirven para trabajar de manera más segura en alturas mayores. Sin embargo, deben estar bien armados, nivelados y asegurados. Además, deben contar con barandales y plataformas resistentes. No debemos sobrecargarlos con materiales ni herramientas innecesarias. Solamente el personal capacitado debe armarlos o modificarlos. El tercer elemento son las plataformas de trabajo. Estas plataformas permiten que el trabajador tenga una superficie más estable y cómoda para realizar sus actividades. Es importante verificar que tengan capacidad suficiente para soportar el peso del personal y del material que se utilizará. También deben mantenerse limpias y libres de objetos que puedan causar tropiezos o resbalones. Ahora pasamos a los elementos de protección personal. Aquí encontramos el casco, el arnés, las líneas de vida, los guantes, lentes y botas de seguridad. El arnés es uno de los equipos más importantes, ya que ayuda a detener una caída y puede salvar vidas. Pero de nada sirve usarlo si está mal colocado o si no está conectado correctamente al punto de anclaje.
Por eso, siempre debemos revisar el equipo antes de usarlo y asegurarnos de que esté certificado y en buen estado. Otro punto importante son los procedimientos. Todo trabajo en alturas debe realizarse siguiendo instrucciones claras y establecidas. No debemos improvisar ni hacer las cosas como creemos. Los procedimientos ayudan a que todos trabajemos de manera ordenada y segura. Además, es importante recibir capacitación constante para conocer los riesgos y la forma correcta de actuar. El siguiente tema es la inspección. Antes de iniciar cualquier actividad, debemos inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y los equipos de seguridad. Una revisión sencilla puede detectar fallas que podrían provocar accidentes. También debemos reportar inmediatamente cualquier daño o condición insegura para que sea corregida. Después tenemos la utilización correcta de los equipos. Muchas veces el accidente no ocurre porque el equipo sea malo, sino porque se usa incorrectamente. Por ejemplo, utilizar un arnés sin ajustarlo bien o subir a una escalera de manera inadecuada aumenta mucho el riesgo. Por eso, debemos seguir siempre las indicaciones del fabricante y las normas de seguridad de la empresa. Finalmente, tenemos el plan de emergencia. Toda empresa debe contar con un plan para actuar rápidamente en caso de accidente. Esto incluye saber cómo pedir ayuda, cómo evacuar el área y quiénes son las personas responsables de atender la emergencia. Tener un plan bien definido puede hacer la diferencia entre una lesión menor y una situación grave. La seguridad en el trabajo en alturas no depende solamente de la empresa o de los supervisores. Depende también de cada uno de nosotros. Utilizar correctamente el equipo, seguir los procedimientos y mantenernos atentos puede salvar nuestra vida y la de nuestros compañeros. Aunque muchas veces vemos las escaleras como herramientas simples y de uso diario, la realidad es que un mal uso puede provocar accidentes graves. Caídas, golpes, fracturas e incluso lesiones permanentes pueden ocurrir por utilizar una escalera dañada, mal colocada o sin seguir las medidas de seguridad necesarias. Por eso, es importante conocer cómo debe ser una escalera segura y cómo debemos utilizarla correctamente. Primero que nada, debemos saber que no cualquier escalera sirve para cualquier trabajo. Existen escaleras de fibra de vidrio, metálicas y de madera, y cada una tiene un propósito específico. Las escaleras de fibra de vidrio son muy recomendables para trabajos eléctricos porque no conducen la electricidad. Las metálicas suelen ser resistentes y duraderas, pero no deben utilizarse cerca de cables o instalaciones eléctricas. Las de madera también pueden ser útiles, siempre y cuando estén en buenas condiciones y libres de humedad o grietas. Ahora bien, algo muy importante es que las escaleras estén normalizadas y homologadas. ¿Esto qué significa? Significa que fueron fabricadas siguiendo normas de seguridad y que están aprobadas para soportar cierto peso y cierto tipo de trabajo. Una escalera improvisada o hecha sin certificación representa un riesgo muy grande. Otro aspecto fundamental es revisar que la escalera esté en perfecto estado de seguridad. Antes de utilizarla, debemos inspeccionarla cuidadosamente. Hay que verificar que los escalones estén firmes, que no tenga partes rotas, dobladas o flojas y que las zapatas o bases antiderrapantes estén completas. Una pequeña falla puede ocasionar una caída. También debemos hablar de la ubicación correcta de la escalera. No sirve de nada tener una buena escalera si la colocamos mal. La escalera debe ponerse sobre una superficie firme, estable y nivelada. Nunca debemos colocarla sobre cajas, piedras o superficies resbalosas para ganar más altura. Además, debemos mantenerla alejada de puertas que puedan abrirse inesperadamente o de zonas donde circulen vehículos o maquinaria. Otro punto importante son los equipos adicionales de seguridad. En algunos trabajos es necesario utilizar ganchos de seguridad, líneas de vida, arneses o sistemas de anclaje. Estos equipos ayudan a proteger al trabajador en caso de una caída. Recordemos que el equipo de protección personal no es un lujo, es una herramienta que puede salvar vidas. La imagen también menciona los vientos y zapatas. Los vientos sirven para dar estabilidad a la escalera y evitar movimientos peligrosos. Las zapatas, por su parte,
ayudan a que la base no resbale. Muchas veces los accidentes ocurren porque la escalera se mueve o se desliza mientras alguien está arriba trabajando. Ahora hablemos de algo muy importante: los protocolos de ascenso y descenso. Subir y bajar correctamente una escalera es fundamental. Siempre debemos hacerlo de frente a la escalera, utilizando ambas manos y manteniendo 3 puntos de apoyo. Nunca debemos subir cargando herramientas pesadas en las manos. Para eso, existen cinturones o cuerdas para subir materiales. Además, no debemos correr, brincar escalones ni inclinarnos demasiado hacia los lados. Si necesitamos alcanzar algo lejos, lo correcto es bajar y mover la escalera, aunque nos tome un poco más de tiempo. Muchas veces los accidentes ocurren por exceso de confianza. Pensamos, solo serán unos segundos o rápidamente lo hago. Pero precisamente esos momentos son donde más accidentes suceden. Por eso, debemos trabajar siempre con responsabilidad y siguiendo las medidas de seguridad. La seguridad no depende solamente de la empresa o del supervisor. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidarse y cuidar también a sus compañeros. Una escalera segura, una buena inspección y el uso correcto del equipo pueden hacer la diferencia entre terminar bien la jornada o sufrir un accidente. Muchas veces utilizamos una escalera todos los días y pensamos que mientras aguante todavía sirve, pero la realidad es que una escalera dañada puede convertirse en un riesgo muy grave. Una caída desde altura puede provocar lesiones importantes e incluso poner en peligro nuestra vida. Por eso, es fundamental conocer los diferentes tipos de escaleras y aprender a identificar cuando una escalera ya no es segura para trabajar. La imagen nos muestra 3 tipos principales de materiales con los que se fabrican las escaleras: metal, madera y fibra de vidrio. Cada una tiene características diferentes y también ciertos daños específicos que debemos inspeccionar. Comencemos con las escaleras metálicas. Estas escaleras son muy resistentes y duraderas. Se utilizan mucho en trabajos industriales y de mantenimiento. Sin embargo, debemos revisar constantemente que no tengan lados cortantes, porque estos pueden provocar lesiones en las manos o en otras partes del cuerpo. También debemos inspeccionar si presentan abolladuras. Una escalera golpeada o deformada pierde estabilidad y resistencia. Otro punto importante son los escalones doblados. Si un peldaño está dañado, puede romperse o hacer que el trabajador pierda el equilibrio. Además, debemos revisar que los peldaños y las barandas no estén doblados o flojos. Es importante recordar que las escaleras metálicas no deben utilizarse cerca de instalaciones eléctricas, ya que el metal conduce la electricidad y puede provocar una descarga eléctrica. Ahora hablemos de las escaleras de madera. Aunque muchas personas todavía las utilizan, estas requieren revisiones muy cuidadosas. La madera puede deteriorarse con la humedad, el tiempo o el uso constante. Por ejemplo, debemos verificar que no existan grietas o partiduras. Una pequeña grieta puede parecer inofensiva, pero con el peso del trabajador puede abrirse más y causar un accidente. También debemos revisar si hay astillas, ya que además de provocar lesiones, indican que la madera está deteriorándose. Otro aspecto importante es revisar que los peldaños estén firmes y no se encuentren sueltos. Una escalera de madera con piezas flojas nunca debe utilizarse. Continuamos con las escaleras de fibra de vidrio. Estas son muy recomendables para trabajos eléctricos porque no conducen la electricidad. Son resistentes y más seguras en ciertas áreas de trabajo. Sin embargo, también necesitan inspección. Debemos verificar que no tengan componentes sueltos o piezas faltantes. Si una parte de la estructura está floja o incompleta, la estabilidad de la escalera disminuye. Además, hay que revisar que no existan partiduras o astillas. Aunque la fibra de vidrio parece resistente, con el tiempo puede dañarse y perder capacidad de soporte. La imagen también menciona algo muy importante: los antideslizantes en buena condición. Las zapatas o bases antiderrapantes ayudan a evitar que la escalera se resbale. Si estas piezas están desgastadas o dañadas, aumenta mucho el riesgo de caída.
Por eso, siempre debemos revisar que las bases estén limpias, completas y en buen estado antes de comenzar cualquier trabajo. Algo que nunca debemos hacer es utilizar una escalera dañada solo por un momento. Muchas veces pensamos que no pasará nada porque el trabajo será rápido, pero los accidentes ocurren precisamente en esos descuidos. También es importante reportar cualquier falla o daño al supervisor o al área de seguridad. Una escalera defectuosa debe retirarse inmediatamente para evitar que alguien más la utilice. Los andamios son estructuras temporales que utilizamos para trabajar en lugares elevados de manera más segura y estable. Gracias a ellos podemos realizar tareas como pintar, reparar, instalar o dar mantenimiento en zonas donde sería difícil trabajar desde el suelo. Aunque los andamios son herramientas muy útiles, también pueden representar un riesgo si no se utilizan correctamente. Por eso es importante conocer su función, sus cuidados y las medidas de seguridad que debemos seguir en todo momento. Primero que nada, debemos entender que la principal función de un andamio es proporcionar una plataforma segura y estable para que los trabajadores puedan realizar sus actividades en altura. Un andamio bien instalado ayuda a evitar caídas, facilita el movimiento del trabajador y permite transportar herramientas y materiales de una manera más segura. Sin embargo, para que esto funcione correctamente, el andamio debe estar armado de forma adecuada. No cualquier persona debe instalar o modificar un andamio. Solamente personal capacitado debe hacerlo, siguiendo las indicaciones de seguridad y utilizando materiales certificados. Antes de usar un andamio, es muy importante realizar una inspección completa. Debemos revisar que la estructura esté firme, nivelada y bien asegurada. También debemos verificar que no existan piezas dañadas, flojas o faltantes. Otro aspecto importante es revisar las plataformas donde se pararán los trabajadores. Estas deben estar limpias, completas y libres de objetos que puedan provocar tropiezos o resbalones. Los andamios también deben contar con elementos de protección como barandales, rodapiés y accesos seguros. Los barandales ayudan a prevenir caídas, mientras que los rodapiés evitan que las herramientas o materiales se caigan hacia niveles inferiores y puedan lastimar a otras personas. Algo muy importante que debemos recordar es que los andamios tienen una capacidad máxima de carga. Esto significa que no debemos sobrecargarlos con demasiados materiales, herramientas o personas. Un exceso de peso puede provocar que la estructura pierda estabilidad o incluso colapse. También debemos tener mucho cuidado con el área donde se instala el andamio. El suelo debe ser firme y resistente. Nunca se debe colocar un andamio sobre superficies inestables, inclinadas o resbalosas. Cuando trabajamos en exteriores, otro factor importante es el clima. El viento fuerte, la lluvia o las tormentas pueden aumentar el riesgo de accidentes. En esas condiciones, muchas veces, lo más seguro es detener el trabajo hasta que el área vuelva a estar en condiciones adecuadas. Ahora, hablemos del comportamiento del trabajador sobre el andamio. Nunca debemos correr, brincar o hacer movimientos bruscos. Tampoco debemos inclinarnos demasiado hacia afuera para alcanzar objetos lejanos. Si algo queda fuera de nuestro alcance, lo correcto es mover el andamio o reposicionarnos de manera segura. Además, siempre debemos utilizar el equipo de protección personal correspondiente, como casco, arnés, líneas de vida y calzado de seguridad. El equipo de protección es nuestra última barrera ante un accidente. Muchos accidentes ocurren por exceso de confianza o por querer ahorrar tiempo. A veces pensamos que solo será un momento y dejamos de seguir las medidas de seguridad. Pero un pequeño descuido puede provocar consecuencias muy graves. Muchas veces en el trabajo vemos los andamios como algo cotidiano y pensamos que todos funcionan igual. Sin embargo, cada tipo de andamio tiene características específicas, usos recomendados y riesgos particulares. Conocerlos correctamente puede marcar la diferencia entre realizar un trabajo seguro o provocar un accidente. Como podemos observar en la imagen, existen tres tipos principales de andamios que son muy utilizados en la industria.
La construcción, mantenimiento y servicios. El andamio tubular, el andamio de elevación y el andamio móvil. Vamos a comenzar con el primero. El andamio tubular es uno de los más comunes y tradicionales. Está formado por tubos metálicos ensamblados que crean una estructura fija y resistente. Este tipo de andamio se utiliza principalmente para trabajos en fachadas, mantenimiento, pintura, instalaciones eléctricas o cualquier actividad donde se necesite permanecer cierto tiempo trabajando en una misma área. La principal ventaja del andamio tubular es su estabilidad y resistencia, pero precisamente por ser una estructura fija, debe armarse correctamente. Aquí es donde muchas veces ocurren accidentes. Si el andamio no está bien nivelado, si faltan seguros, si las plataformas están flojas o si los trabajadores suben sin protección, el riesgo de caída aumenta considerablemente. Por eso, es importante revisar siempre que el andamio esté completamente asegurado, que tenga barandales de protección, plataformas firmes y accesos adecuados. Nunca debemos improvisar colocando tablas sueltas, cajas o materiales para ganar altura adicional. Tampoco debemos sobrecargarlo con más peso del permitido. Ahora pasemos al segundo tipo, el andamio de elevación. Este tipo de andamio funciona mediante sistemas de suspensión y elevación. Generalmente se utiliza en edificios altos para limpieza de fachadas, mantenimiento exterior o instalación de cristales y anuncios. A diferencia del tubular, este andamio puede subir y bajar según las necesidades del trabajo. Aunque es muy práctico, también representa riesgos importantes si no se utiliza correctamente. Aquí el punto más crítico es el sistema de suspensión y los cables de soporte. Antes de utilizarlo, siempre se debe inspeccionar el estado de los cables, motores, frenos y puntos de anclaje. Además, todo trabajador que utilice un andamio de elevación debe portar obligatoriamente su arnés de seguridad conectado a una línea de vida independiente. Esto es muy importante. El arnés nunca debe sujetarse al mismo andamio suspendido, sino a un punto fijo y seguro. También debemos evitar movimientos bruscos, brincos o acumulación excesiva de herramientas y materiales sobre la plataforma. Recordemos que estamos trabajando suspendidos a varios metros de altura y cualquier descuido puede provocar un accidente grave. Ahora hablaremos del tercer tipo, el andamio móvil. Como vemos en la imagen, este andamio cuenta con ruedas, lo que permite moverlo fácilmente de un lugar a otro. Es muy utilizado para trabajos rápidos de mantenimiento, instalaciones o reparaciones en interiores y exteriores. Su principal ventaja es precisamente la movilidad, ya que ahorra tiempo y facilita el trabajo en áreas amplias. Sin embargo, también tiene riesgos específicos que debemos conocer. Uno de los errores más comunes es mover el andamio mientras hay personas arriba. Esto está totalmente prohibido. El trabajador debe bajar completamente antes de desplazar la estructura. Otro aspecto importante es asegurar las ruedas mediante los frenos de bloqueo. Si el andamio no está frenado correctamente, puede moverse inesperadamente y provocar una caída. También debemos verificar que el suelo esté nivelado y libre de obstáculos. Un pequeño desnivel puede hacer que el andamio pierda estabilidad. Compañeros, algo muy importante que debemos entender es que ningún andamio es seguro por sí solo. La seguridad depende principalmente del uso correcto, de la capacitación y de la responsabilidad de cada trabajador. La NOM 009 nos recuerda que antes de iniciar cualquier trabajo en altura debemos realizar inspecciones, utilizar equipo de protección personal, revisar condiciones del área y seguir los procedimientos establecidos. No importa si el trabajo parece rápido o sencillo. Muchas veces los accidentes ocurren por exceso de confianza. Un descuido de segundos puede tener consecuencias muy graves tanto para nosotros como para nuestras familias. Por eso, debemos fomentar siempre una cultura de prevención. Revisar el equipo, reportar fallas, utilizar el arnés correctamente y respetar las normas no es perder tiempo, es proteger nuestra vida. La seguridad en trabajos realizados en tejados y cubiertas
son consideradas de alto riesgo porque normalmente se realizan en superficies elevadas donde existe la posibilidad de una caída. Muchas veces las personas creen que por tener experiencia ya no necesitan seguir ciertos procedimientos, pero la realidad es que la mayoría de los accidentes ocurren precisamente por exceso de confianza o por no utilizar correctamente el equipo de protección. Como podemos observar en la imagen, para trabajar de manera segura en tejados y cubiertas es obligatorio utilizar sistemas de protección contra caídas. Entre los principales elementos se encuentran el punto de anclaje, la línea de vida o cable fiador, el absorbedor de energía y el arnés anticaídas. Primero hablaremos del punto de anclaje. El anclaje es el lugar donde se conecta el sistema de protección del trabajador. Este punto debe ser resistente y estar diseñado para soportar la fuerza que se genera en caso de una caída. Puede ser fijo, como una estructura metálica instalada permanentemente, o móvil, como una línea de vida temporal. Un error muy común es sujetarse a tuberías, barandales débiles o estructuras improvisadas que no tienen la capacidad suficiente para soportar peso. Si el punto de anclaje falla, todo el sistema de seguridad deja de funcionar. Después tenemos la línea de vida o cable fiador. Este elemento permite que el trabajador pueda desplazarse con seguridad mientras permanece conectado al sistema de protección. La línea de vida funciona como una conexión segura entre el trabajador y el punto de anclaje. Gracias a ella, aunque exista un resbalón o pérdida de equilibrio, el trabajador continúa protegido. Otro elemento muy importante es el absorbedor de energía. Este componente tiene la función de disminuir el impacto que recibe el cuerpo durante una caída. Imaginen por un momento que una persona cae y el sistema se detiene bruscamente sin ningún tipo de absorción. La fuerza podría provocar lesiones graves en la espalda, cintura o cuello. El absorbedor ayuda a reducir esa tensión y evita daños mayores tanto al trabajador como al sistema de anclaje. Ahora hablaremos del arnés anticaídas. El arnés es probablemente el equipo más conocido y uno de los más importantes. Su función es distribuir la fuerza de una caída en diferentes partes del cuerpo para evitar lesiones graves. Es muy importante recalcar que el arnés debe colocarse correctamente. Un arnés flojo, mal ajustado o deteriorado puede convertirse en un peligro. Antes de usarlo, siempre debemos revisar costuras, cintas, hebillas y conexiones para asegurarnos de que esté en buenas condiciones. Además del equipo, también es importante considerar las condiciones del área de trabajo. Por ejemplo, nunca se debe trabajar en tejados mojados, con fuertes vientos o durante tormentas eléctricas. También es fundamental mantener el área limpia y libre de materiales que puedan provocar tropiezos. Muchas caídas ocurren por objetos mal acomodados, superficies resbalosas o distracciones. Otro punto importante es la capacitación constante. No basta con tener el equipo, hay que saber utilizarlo correctamente. Todos los trabajadores deben conocer los procedimientos de seguridad, las rutas de acceso, las zonas de riesgo y los protocolos de emergencia. También es importante que exista comunicación entre compañeros y supervisores para actuar rápidamente en caso de cualquier incidente. Debemos entender que ningún trabajo es tan urgente o importante como para poner en riesgo nuestra vida. A veces por ahorrar tiempo, se omiten medidas de seguridad, pero un accidente puede traer consecuencias permanentes para el trabajador y su familia. Utilizar correctamente el equipo de protección puede parecer incómodo o tardado, pero puede salvarnos la vida. Este tema puede parecer sencillo, pero en realidad es uno de los puntos más importantes dentro de la seguridad laboral. Un sistema de protección bien utilizado puede hacer la diferencia entre un incidente menor y un accidente grave o incluso fatal. Por eso es fundamental conocer estos equipos, saber cómo funcionan y entender por qué debemos utilizarlos correctamente en todo momento. Cuando hablamos de sistemas de protección contra caídas, nos referimos a todos aquellos equipos y dispositivos diseñados para proteger al trabajador cuando realiza labores en alturas.
Estos sistemas ayudan a prevenir caídas o a disminuir el impacto en caso de que ocurra un accidente. Muchas veces, por confianza o por querer terminar rápido un trabajo, algunas personas deciden no usar el equipo completo de seguridad. Sin embargo, la mayoría de los accidentes en alturas ocurren precisamente por exceso de confianza, por no revisar el equipo o por usarlo de manera incorrecta. Por eso, la seguridad nunca debe verse como una pérdida de tiempo, sino como una inversión para proteger nuestra vida y nuestra salud. Uno de los principales sistemas de protección es el arnés de seguridad. El arnés es un equipo personal que se coloca alrededor del cuerpo del trabajador y sirve para sostenerlo en caso de caída. Su función principal es distribuir la fuerza del impacto en diferentes partes del cuerpo para reducir lesiones graves. Es importante mencionar que el arnés debe ajustarse correctamente. Un arnés flojo o mal colocado puede ser tan peligroso como no usarlo. Antes de iniciar cualquier actividad, debemos revisar que las correas, hebillas y costuras estén en buenas condiciones y que no existan daños o desgaste. Además, el arnés nunca debe utilizarse solo. Siempre debe ir conectado a otro elemento llamado línea de vida. Las líneas de vida son cuerdas o cables especiales que se fijan a una estructura segura y estable. El trabajador conecta su arnés a esta línea para mantenerse protegido mientras realiza sus actividades. Gracias a este sistema, la persona puede moverse dentro de su área de trabajo con mayor seguridad. Existen líneas de vida horizontales y verticales, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Lo importante es que siempre estén correctamente instaladas y sujetas a puntos de anclaje resistentes. Aquí es donde entra otro elemento clave, los puntos de anclaje. El punto de anclaje es la parte fija donde se conecta la línea de vida o el sistema de protección. Este punto debe ser suficientemente fuerte para soportar el peso y la fuerza generada en caso de caída. No cualquier estructura sirve como anclaje. Debe ser revisada y autorizada para garantizar la seguridad del trabajador. Otro sistema muy importante que vemos en esta imagen son las redes de seguridad. Estas redes se colocan generalmente debajo de las zonas de trabajo para detener la caída de personas o materiales. Su objetivo es reducir el riesgo de lesiones tanto para quienes trabajan en altura como para las personas que se encuentran abajo. Las redes son muy utilizadas en construcciones, mantenimiento industrial y trabajos donde hay riesgo constante de caída de herramientas o materiales. Aunque son un excelente sistema de protección, no sustituyen el uso del arnés ni de las líneas de vida. Todos los sistemas deben complementarse entre sí. Compañeros, algo muy importante que debemos entender es que el equipo de seguridad no trabaja solo. La seguridad depende también de nuestros hábitos y de nuestra responsabilidad. De nada sirve tener el mejor arnés o la mejor línea de vida si no realizamos inspecciones antes de trabajar, si usamos equipos dañados o si ignoramos los procedimientos de seguridad. Por eso, antes de iniciar cualquier actividad en alturas, debemos seguir algunas recomendaciones básicas. Primero, revisar siempre el estado del equipo. Segundo, verificar que el área de trabajo sea segura. Tercero, utilizar el equipo completo de protección personal. Cuarto, mantener comunicación con los compañeros de trabajo. Y quinto, nunca realizar trabajos en alturas sin capacitación previa. Recordemos que un accidente no solamente afecta al trabajador, también afecta a su familia, a sus compañeros y a la empresa. La prevención es responsabilidad de todos. La NOM 009 del 2011 fue creada precisamente para establecer medidas de seguridad que ayuden a proteger la vida de los trabajadores. Cumplir con estas normas no es un requisito opcional, es una obligación y una forma de cuidar lo más importante que tenemos, nuestra integridad física. Cuando trabajamos en alturas, no importa si estamos en una construcción, en mantenimiento, instalando equipos, pintando estructuras o realizando trabajos en techos y plataformas. El riesgo de una caída siempre está presente, y muchas veces, un pequeño descuido puede provocar lesiones graves o incluso accidentes fatales. Por eso, existen los sistemas de protección contra caídas,
que son herramientas y dispositivos diseñados específicamente para proteger nuestra vida. Primero vamos a entender algo sencillo. Estos sistemas no están hechos solamente para cumplir una norma o porque la empresa lo exige. Están hechos para proteger al trabajador. Son nuestra última barrera de seguridad cuando algo sale mal. Uno de los principales sistemas de protección es el arnés de seguridad. El arnés es un equipo personal que se coloca alrededor del cuerpo del trabajador. Su función es distribuir la fuerza de un impacto en caso de caída y evitar lesiones más graves. Imaginen el cinturón de seguridad de un automóvil. Cuando ocurre un accidente, el cinturón evita que la persona salga proyectada. El arnés funciona de manera similar, pero en trabajos en altura. Ahora bien, el arnés por sí solo no sirve de mucho si no está conectado correctamente. Ahí es donde entran las líneas de vida. Las líneas de vida son cuerdas o cables resistentes que se fijan a una estructura segura. El trabajador conecta su arnés a esta línea mediante un gancho o dispositivo de seguridad. Esto permite moverse dentro de la zona de trabajo con mayor protección. Por ejemplo, si un trabajador está sobre un techo realizando mantenimiento y llega a resbalar, la línea de vida evitará que caiga al vacío. Es decir, detiene la caída y reduce el riesgo de lesiones graves. Otro sistema importante son las redes de seguridad. Estas redes se colocan debajo de las áreas donde se realizan trabajos en altura. Su objetivo es detener a una persona o incluso herramientas y materiales que puedan caer. Además de proteger al trabajador, también protegen a las personas que se encuentran abajo. Ahora hablemos de las barandillas o barandales. Las barandillas son barreras físicas que se colocan alrededor de bordes peligrosos, plataformas o zonas elevadas. Su función es evitar que el trabajador se acerque demasiado a un área de riesgo. Son una de las medidas más efectivas porque ayudan a prevenir la caída antes de que ocurra. También tenemos los anclajes. Los anclajes son puntos fijos y resistentes donde se conectan las líneas de vida o los arneses. Deben estar correctamente instalados y ser capaces de soportar el peso y la fuerza generada en caso de caída. Un anclaje mal instalado puede ser tan peligroso como no usar protección. Otro elemento importante son los sistemas de retención. Estos sistemas limitan el movimiento del trabajador para evitar que llegue al borde de una zona peligrosa. Es decir, no solamente detienen una caída, sino que ayudan a prevenir que ocurra. Compañeros, algo muy importante que debemos entender es que ningún sistema de seguridad funciona correctamente si no se utiliza de la manera adecuada. No sirve tener el mejor arnés si está mal ajustado. No sirve una línea de vida si no está conectada. No sirve un anclaje si no fue revisado previamente. Por eso, antes de iniciar cualquier trabajo en alturas, debemos realizar inspecciones visuales de todo el equipo. Revisar costuras, ganchos, cables, conexiones y puntos de anclaje. Si vemos desgaste, daños o piezas en mal estado, el equipo no debe utilizarse. Además, nunca debemos confiar solamente en la experiencia. Muchas veces los accidentes ocurren precisamente cuando alguien piensa, solo será rápido o yo ya tengo años haciendo esto. La seguridad debe aplicarse siempre, sin importar la tarea o el tiempo que tomará realizarla. También es importante mantener comunicación con los compañeros de trabajo y seguir los procedimientos establecidos por la empresa y la NOM 009. La prevención siempre será la mejor herramienta. Ahora vamos a revisar el sistema pasivo de protección contra caídas. Este tipo de protección es muy importante porque ayuda a prevenir accidentes de manera automática, sin que el trabajador tenga que realizar una acción especial para activarlo. Cuando hablamos de trabajos en altura, sabemos que existen muchos riesgos. Una caída puede ocasionar lesiones graves e incluso accidentes fatales. Por eso, además del uso de arneses y líneas de vida, también existen sistemas pasivos de seguridad, los cuales forman parte fundamental de la prevención. Pero, ¿qué significa exactamente sistema pasivo? De manera sencilla, un sistema pasivo de protección contra caídas es un conjunto de dispositivos o estructuras diseñadas para proteger automáticamente al trabajador. Es decir,
Funcionan sin necesidad de que la persona tenga que conectarse, ajustarse o realizar una maniobra adicional. La principal ventaja de estos sistemas es que están siempre presentes como una barrera física de protección. Ayudan a reducir riesgos desde el inicio de la actividad y hacen más seguro el entorno de trabajo. Uno de los ejemplos más comunes son las escaleras y escalones. Las escaleras permiten subir y bajar de manera segura cuando se encuentran correctamente instaladas y en buen estado. Deben mantenerse limpias, firmes y libres de objetos que puedan provocar tropiezos o resbalones. Una escalera dañada o mal colocada puede convertirse rápidamente en un peligro. Otro elemento importante son las barandas de seguridad. Las barandas son estructuras metálicas o de otro material resistente que se colocan en bordes, plataformas o áreas elevadas para evitar que las personas caigan. Funcionan como una barrera de protección permanente y ayudan a mantener una distancia segura respecto al vacío o zonas peligrosas. También tenemos los pasamanos. Los pasamanos brindan apoyo y estabilidad al trabajador mientras se desplaza por escaleras, plataformas o rampas. Aunque parezcan algo sencillo, pueden evitar muchos accidentes causados por pérdida de equilibrio. Las plataformas de trabajo son otro sistema pasivo muy utilizado. Estas estructuras proporcionan una superficie estable para realizar actividades en altura de manera más segura. Una plataforma bien instalada permite al trabajador moverse con mayor confianza y disminuye el riesgo de caídas. Ahora hablemos de las barricadas. Las barricadas son elementos que se colocan para delimitar zonas peligrosas o restringir el acceso a áreas donde existe riesgo de caída. Su objetivo es evitar que personas no autorizadas entren a lugares inseguros. Otro sistema que muchas veces pasa desapercibido son las tobilleras o rodapiés. Estos dispositivos se colocan en plataformas o estructuras elevadas para evitar que herramientas, materiales o equipos pequeños caigan hacia niveles inferiores. Esto no solamente protege al trabajador que está arriba, sino también a las personas que se encuentran abajo. Los corredores y pasillos seguros también forman parte de los sistemas pasivos. Estos espacios permiten que los trabajadores se desplacen de manera ordenada y protegida dentro de áreas elevadas o de riesgo. Mantener rutas claras y seguras ayuda a prevenir accidentes. Por último, tenemos las rampas. Las rampas facilitan el movimiento de personas y materiales entre diferentes niveles, reduciendo esfuerzos y disminuyendo riesgos de tropiezos o caídas. Es importante entender que los sistemas pasivos de protección son una de las primeras líneas de defensa en seguridad laboral. Su función principal es prevenir accidentes antes de que ocurran. Sin embargo, aunque estos sistemas ayudan mucho, también es responsabilidad de cada trabajador utilizarlos correctamente y respetar las medidas de seguridad. Por ejemplo, de nada sirve tener barandas si alguien decide brincarlas, o contar con una plataforma segura si se sobrecarga con más peso del permitido. Por eso, debemos crear una verdadera cultura de prevención. La seguridad no depende únicamente de los equipos o de las normas. Depende también de nuestras acciones, disciplina y responsabilidad diaria. Antes de comenzar cualquier trabajo en altura, siempre debemos revisar que las estructuras estén firmes, que las escaleras estén en buenas condiciones y que las áreas de tránsito estén libres de obstáculos. También debemos reportar inmediatamente cualquier daño o condición insegura. Recuerden que un accidente puede ocurrir en segundos, pero sus consecuencias pueden durar toda la vida. Por eso cada medida preventiva es importante. Por pequeña que parezca, la NOM 009 del 2011 busca precisamente eso: proteger la vida y la integridad física de todos los trabajadores que realizan actividades en altura. Cumplir con estas medidas no solamente evita sanciones o problemas legales, lo más importante es que ayuda a salvar vidas. Cuando trabajamos en lugares elevados, uno de los riesgos más peligrosos es una caída. Por eso, existen sistemas diseñados para protegernos y reducir las posibilidades de sufrir accidentes graves. Estos sistemas no solamente son equipos, sino un conjunto de medidas y procedimientos que ayudan a cuidar la vida del trabajador.
La imagen nos menciona que un sistema activo de protección contra caídas requiere la participación del trabajador. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador debe colocarse correctamente el equipo, conectarlo de manera adecuada y utilizarlo siguiendo los procedimientos de seguridad. Si el equipo no se usa bien, pierde su función de protección. Uno de los principales elementos de este sistema son los arneses de seguridad. El arnés es un equipo que se coloca alrededor del cuerpo y sirve para detener al trabajador en caso de una caída. A diferencia de un cinturón sencillo, el arnés distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo y ayuda a disminuir lesiones graves. Es muy importante ajustar correctamente el arnés. Debe quedar firme, pero cómodo, sin partes flojas. Además, antes de usarlo, debemos revisar que no tenga cortes, desgaste o piezas dañadas. Otro elemento importante son las líneas de vida. Las líneas de vida son cables o cuerdas especiales a las que el trabajador conecta su arnés. Su función es mantenerlo asegurado mientras realiza su trabajo en altura. Existen líneas de vida horizontales y verticales, dependiendo del tipo de trabajo. Estas líneas deben estar bien instaladas y sujetas a puntos seguros. Nunca debemos conectarnos a estructuras improvisadas o que no estén autorizadas como punto de anclaje. Ahora, hablemos de los sistemas de anclaje. El anclaje es el punto donde se conecta la línea de vida o el arnés. Este punto debe ser resistente y estar diseñado para soportar el peso y la fuerza que se genera en caso de una caída. Un error muy común es conectarse a tuberías, barandales débiles o estructuras que no soportan carga. Esto puede provocar que el anclaje falle durante un accidente. También encontramos los dispositivos de conexión. Estos incluyen ganchos, mosquetones y conectores que unen el arnés con la línea de vida o el sistema de anclaje. Aunque parecen piezas pequeñas, son fundamentales para la seguridad. Debemos revisar que estos dispositivos abran y cierren correctamente y que no tengan oxidación, golpes o deformaciones. Otro punto importante son los sistemas de detención de caídas. Estos sistemas están diseñados para detener al trabajador si ocurre una caída y reducir el impacto generado. Algunos incluyen absorbedores de energía que disminuyen la fuerza del golpe al momento de detener la caída. Gracias a estos sistemas, se pueden evitar lesiones más graves. Sin embargo, después de una caída, el equipo debe ser inspeccionado y, en muchos casos, reemplazado. La imagen también menciona los sistemas de restricción de movimiento. Estos sistemas tienen la función de evitar que el trabajador llegue a una zona peligrosa donde pueda caer. Es decir, limitan el movimiento para mantener al trabajador en un área segura. Este tipo de protección es muy útil porque muchas veces lo más importante no es detener la caída, sino evitar que ocurra. Debemos entender que ningún equipo de seguridad funciona por sí solo. La seguridad depende también de la capacitación, de la inspección y de la responsabilidad de cada trabajador. Antes de comenzar cualquier actividad en alturas, debemos revisar nuestro equipo, verificar los puntos de anclaje y asegurarnos de seguir los procedimientos establecidos. Nunca debemos trabajar apresurados o confiarnos demasiado. Muchos accidentes ocurren porque alguien decide no usar el arnés solo por un momento o porque piensa que el trabajo será rápido. Pero un segundo de descuido puede cambiar la vida de una persona y de su familia. Por eso, debemos crear una cultura de prevención y apoyarnos entre compañeros para trabajar siempre de manera segura. Como podemos observar en la imagen, el arnés de seguridad está formado por diferentes componentes, y cada uno tiene una función específica. Aunque a simple vista parezca un equipo sencillo, en realidad cada parte está diseñada para soportar esfuerzos y mantener seguro al trabajador. Primero tenemos la argolla dorsal, que se encuentra en la parte de la espalda. Esta es una de las partes más importantes del arnés, ya que aquí se conecta la línea de vida o el sistema contra caídas. En caso de un accidente, esta argolla ayuda a distribuir la fuerza del impacto y mantener al trabajador en una posición segura. También observamos la argolla de frontal, ubicada en la parte del pecho. Esta se utiliza principalmente para trabajos de ascenso, descenso o posicionamiento.
Dependiendo del tipo de actividad, esta argolla puede servir como punto de conexión adicional. Otro elemento importante son las argollas de posicionamiento, localizadas a los lados del arnés. Estas ayudan a que el trabajador pueda mantenerse estable mientras realiza una actividad, por ejemplo, cuando se trabaja en postes, estructuras o plataformas. Gracias a estas argollas, la persona puede tener mayor equilibrio y trabajar con las manos libres. Ahora, hablemos de las hebillas de ajuste y las hebillas de conexión. Estas sirven para ajustar correctamente el arnés al cuerpo del trabajador. Un arnés demasiado flojo puede ser muy peligroso, porque en caso de caída no sujetará adecuadamente a la persona. Por otro lado, si está demasiado apretado, puede causar incomodidad y dificultar el movimiento. Por eso, es importante revisar siempre que las hebillas estén bien colocadas y aseguradas antes de comenzar el trabajo. La imagen también muestra la hebilla de graduación, que permite modificar el tamaño del arnés para adaptarlo a diferentes personas. Cada trabajador debe ajustar el arnés a su medida para garantizar comodidad y seguridad. Otro componente que aparece es el portaeslingas. Esta pieza sirve para sostener las eslingas cuando no están en uso. Aunque parece una parte sencilla, ayuda a mantener el equipo organizado y evita que las líneas queden colgando o estorben durante el trabajo. También podemos ver el buje de argollas, que ayuda a unir y dar soporte a ciertas conexiones del arnés. Este elemento contribuye a que las argollas funcionen correctamente y tengan mayor resistencia. Una parte que muchas veces se ignora es el indicador de impacto. Este pequeño componente es muy importante porque muestra si el arnés ya sufrió una caída o un impacto fuerte. Si el indicador se activa, significa que el arnés ya no debe utilizarse hasta ser revisado o reemplazado. Nunca debemos usar un equipo dañado, aunque por fuera parezca estar en buenas condiciones. De igual manera, encontramos la etiqueta de producto. En esta etiqueta viene información importante como la marca, modelo, capacidad, fecha de fabricación y normas de seguridad que cumple el equipo. Revisar la etiqueta permite asegurarnos de que el arnés está certificado y en condiciones adecuadas para trabajar. Es importante recordar que el arnés de seguridad no debe usarse solo por obligación, sino porque realmente puede salvar nuestra vida. Muchas veces los accidentes ocurren por exceso de confianza, por no revisar el equipo o por usarlo incorrectamente. Antes de iniciar cualquier trabajo en altura, siempre debemos inspeccionar el arnés, verificar costuras, cintas, argollas y hebillas. Si encontramos desgaste, cortaduras o piezas dañadas, el equipo debe retirarse inmediatamente. Existen varias obligaciones que el patrón debe cumplir para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Estas obligaciones no son opcionales, sino necesarias para prevenir accidentes y cumplir con las normas de seguridad. La primera obligación es proporcionar equipo de protección personal. Esto incluye arneses, cascos, líneas de vida, guantes, lentes y cualquier equipo necesario para realizar el trabajo de manera segura. El patrón debe entregar equipos en buenas condiciones y adecuados para cada actividad. De nada sirve trabajar con prisa si no contamos con la protección correcta. Otra obligación muy importante es la capacitación. Los trabajadores deben recibir entrenamiento antes de realizar actividades peligrosas o trabajos en altura. La capacitación ayuda a que todos conozcan los riesgos, aprendan a usar correctamente el equipo y sepan cómo actuar en caso de emergencia. Un trabajador capacitado tiene menos posibilidades de sufrir accidentes. También se menciona la evaluación de riesgos. Esto significa que antes de comenzar cualquier trabajo, la empresa debe identificar los peligros que puedan existir en el área. Por ejemplo, superficies inestables, cables eléctricos, herramientas mal colocadas o riesgo de caída. Detectar estos riesgos con anticipación permite tomar medidas preventivas y evitar incidentes. La imagen también habla sobre la inspección y mantenimiento de equipos. Todos los equipos de seguridad deben revisarse constantemente para asegurarse de que funcionen correctamente. Un arnés roto, una línea desgastada o una escalera dañada pueden provocar accidentes muy graves.
Por eso, el patrón tiene la responsabilidad de inspeccionar y dar mantenimiento a los equipos antes de que sean utilizados. Otro punto importante son los procedimientos seguros de trabajo. Esto quiere decir que la empresa debe establecer reglas claras sobre cómo realizar las actividades de manera segura. Por ejemplo, cómo subir a una estructura, cómo usar un arnés o qué hacer antes de iniciar labores. Seguir procedimientos ayuda a reducir errores y mejora el orden en el trabajo. La supervisión también es fundamental. No basta con entregar equipo o dar instrucciones. Debe existir personal encargado de verificar que las normas de seguridad realmente se cumplan. Los supervisores tienen la responsabilidad de observar que los trabajadores usen el equipo correctamente y sigan los procedimientos establecidos. Otro aspecto muy importante es el plan de emergencia. Toda empresa debe estar preparada para actuar en caso de accidente. Esto incluye saber cómo evacuar, cómo rescatar a un trabajador en altura y cómo brindar primeros auxilios mientras llega ayuda médica. Tener un plan de emergencia puede salvar vidas y reducir las consecuencias de un accidente. Finalmente, la imagen menciona la documentación y registro. Esto significa que la empresa debe llevar control de capacitaciones, inspecciones, mantenimiento de equipos y reportes de seguridad. Tener registros ayuda a comprobar que se están cumpliendo las normas y permite identificar áreas de mejora. Es importante entender que la seguridad no es solamente una obligación legal, sino una responsabilidad compartida entre trabajadores y patrones. Cuando una empresa cumple con estas obligaciones, se crea un ambiente de trabajo más seguro, más organizado y con menos riesgos. Muchas veces pensamos que la seguridad depende solamente de la empresa o del supervisor, pero en realidad cada trabajador también tiene una gran responsabilidad para prevenir accidentes y proteger su vida. También existen obligaciones que todos debemos cumplir para trabajar de forma segura, ordenada y eficiente. Estas acciones no solo ayudan a evitar lesiones, sino que también mejoran la calidad del trabajo y el ambiente laboral. La primera obligación es usar el equipo de protección personal. Esto incluye casco, arnés, guantes, lentes, botas y cualquier otro equipo necesario para la actividad. El equipo de seguridad no debe verse como una molestia, sino como una herramienta que puede salvar nuestra vida. Muchas veces un accidente ocurre en segundos, y el uso correcto del equipo de protección personal puede hacer la diferencia entre una lesión menor y un accidente grave. Otra obligación importante es seguir los procedimientos de trabajo. Cada actividad tiene una forma segura de realizarse, y esas reglas existen para protegernos. A veces, por confianza o por querer terminar rápido, algunas personas omiten pasos o realizan maniobras inseguras. Sin embargo, no seguir los procedimientos puede provocar caídas, golpes, descargas eléctricas o daños al equipo. También debemos realizar inspecciones previas antes de comenzar a trabajar. Esto significa revisar herramientas, arneses, escaleras, líneas de vida y el área de trabajo. Si encontramos algo dañado o inseguro, debemos reportarlo inmediatamente y no utilizarlo. Una pequeña revisión puede prevenir accidentes muy graves. La imagen también menciona la importancia de reportar condiciones inseguras. Si observamos cables sueltos, superficies resbalosas, herramientas dañadas o cualquier situación peligrosa, debemos informar al supervisor. A veces los accidentes suceden porque alguien vio el peligro y no lo reportó a tiempo. Otra obligación es participar en capacitaciones. Las capacitaciones ayudan a aprender nuevas técnicas de seguridad, conocer riesgos y mejorar nuestras habilidades. Nunca debemos pensar que ya lo sabemos todo, porque siempre existen nuevas formas de prevenir accidentes y trabajar mejor. También es muy importante utilizar correctamente el equipo. No basta con portar el arnés o el casco, debemos usarlo de la manera adecuada. Un equipo mal colocado puede perder su efectividad y poner en riesgo nuestra seguridad. Por eso, debemos asegurarnos de que todo esté ajustado correctamente antes de iniciar labores. Otro punto importante es mantener el área de trabajo ordenada. Un espacio limpio y organizado reduce riesgos de tropiezos,
caídas y accidentes. Las herramientas deben guardarse correctamente y los materiales no deben obstruir las áreas de paso. El orden también ayuda a trabajar de manera más rápida y eficiente. La imagen también nos recuerda que debemos estar alerta y concentrados. En trabajos de riesgo no podemos distraernos usando el celular, jugando o trabajando cansados. La falta de atención puede provocar errores muy peligrosos. Estar concentrados significa cuidar nuestra vida y la de nuestros compañeros. Es importante entender que la seguridad es responsabilidad de todos. La empresa puede proporcionar equipo y capacitación, pero si el trabajador no sigue las reglas, el riesgo seguirá existiendo. Por eso, debemos comprometernos a trabajar siempre con responsabilidad y conciencia. Mientras más alto es el voltaje de una línea eléctrica, mayor debe ser la distancia de seguridad entre el trabajador y los cables energizados. Esto se debe a que la electricidad puede generar un arco eléctrico y alcanzar a una persona aún sin tocar directamente el cable. Primero, debemos entender qué es una línea energizada. Una línea energizada es cualquier cable o instalación que está transportando corriente eléctrica. Aunque el cable se vea tranquilo o silencioso, sigue siendo extremadamente peligroso. La electricidad no se puede ver, pero sí puede causar quemaduras graves, caídas, explosiones o la muerte. La imagen nos muestra una tabla con diferentes niveles de voltaje y la distancia mínima de seguridad que debemos mantener. Por ejemplo, para líneas de hasta 50.000 volts, la distancia mínima recomendada es de aproximadamente 3.1 metros. Conforme aumenta el voltaje, también aumenta la distancia requerida. Para líneas de 230.000 volts, la separación mínima es de casi 5 metros, y para líneas de 600.000 volts, la distancia debe ser de aproximadamente 8.6 metros. Esto significa que no debemos acercarnos demasiado a líneas eléctricas, herramientas metálicas, plataformas, escaleras o equipos que puedan tocar los cables accidentalmente. Muchas veces los accidentes ocurren porque las personas creen que todavía están lejos del peligro, cuando en realidad ya invadieron la zona de riesgo. Otro punto importante es que no solamente el trabajador está en peligro, sino también el equipo que utiliza. Por ejemplo, una escalera metálica, una plataforma elevadora, una varilla o incluso una herramienta larga pueden conducir electricidad y provocar una descarga. Por eso, siempre debemos revisar el entorno antes de iniciar cualquier trabajo. La imagen también nos hace reflexionar sobre la importancia de la planeación. Antes de comenzar labores en altura, se debe identificar si existen líneas energizadas cerca del área de trabajo. Si las hay, se deben tomar medidas preventivas como delimitar zonas de seguridad, colocar señalamientos y mantener comunicación constante entre los trabajadores y supervisores. Además, es importante recordar que nunca debemos asumir que una línea está desenergizada. Aunque parezca fuera de servicio, solamente personal autorizado puede confirmar si existe o no corriente eléctrica. Mientras no se tenga la certeza, toda línea debe considerarse energizada. Otro aspecto fundamental es el uso correcto del equipo de protección personal. El casco, el arnés, los guantes y el calzado dieléctrico ayudan a reducir riesgos, aunque debemos entender que el equipo de protección personal no sustituye las distancias de seguridad. La mejor protección siempre será mantenerse alejado del peligro. También es importante trabajar atentos y concentrados. Una distracción, un mal movimiento o una herramienta mal colocada pueden provocar contacto con la línea eléctrica. Por eso, debemos evitar juegos, distracciones o exceso de confianza durante las labores. La electricidad es uno de los riesgos más peligrosos en la industria porque un accidente puede ocurrir en cuestión de segundos. Una descarga eléctrica no solo puede causar lesiones internas y quemaduras, sino también provocar caídas desde altura, poniendo en riesgo la vida del trabajador. Por eso, debemos recordar siempre estas 3 recomendaciones principales. Primero, identificar las líneas energizadas antes de comenzar el trabajo. Segundo, respetar las distancias mínimas de seguridad.
Y tercero, utilizar correctamente el equipo de protección y seguir los procedimientos establecidos. La seguridad no es cuestión de suerte, es resultado de trabajar con responsabilidad y prevención. Cada uno de nosotros tiene la obligación de cuidar su vida y la de sus compañeros. Ahora, vamos a hablar sobre la importancia de delimitar el área de trabajo, especialmente en actividades en altura. Aunque muchas veces se piensa que solo el trabajador que realiza la labor está en riesgo, la realidad es que cualquier persona que pase cerca del área también puede sufrir un accidente si no existe una señalización y delimitación adecuada. Delimitar el área a nivel de piso es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las personas que transitan cerca del lugar donde se realizan los trabajos. Esta acción ayuda a prevenir golpes, caídas, atropellos o accidentes provocados por herramientas y materiales que puedan caer desde las alturas. Cuando se trabaja en altura, siempre existe el riesgo de que una herramienta, un tornillo, una pieza o cualquier objeto caiga accidentalmente. Incluso algo pequeño puede causar lesiones graves si golpea a una persona. Por eso, delimitar el área significa crear una zona de seguridad donde únicamente pueda ingresar personal autorizado. La imagen nos muestra algunos elementos importantes para delimitar el área. El primero son las cintas de seguridad. Estas cintas sirven para marcar el perímetro de peligro y alertar a las personas de que existe una actividad riesgosa. Generalmente, utilizan colores llamativos como amarillo, rojo o negro para captar la atención rápidamente. También observamos los conos de señalización. Los conos ayudan a dirigir el tránsito de personas o vehículos y permiten identificar fácilmente la zona de trabajo. Además, son muy útiles porque pueden colocarse rápidamente y moverlos según sea necesario. Otro elemento importante son las barreras físicas. Estas barreras ayudan a impedir el paso de personas hacia el área peligrosa. A diferencia de las cintas, las barreras ofrecen una protección más fuerte porque crean un obstáculo físico que limita el acceso. La imagen también menciona las vallas metálicas. Estas son muy utilizadas en trabajos de construcción, mantenimiento o actividades industriales. Las vallas permiten separar claramente el área de riesgo y ayudan a mantener el orden en el lugar de trabajo. Además, tenemos las señales de advertencia, las cuales informan sobre los peligros existentes. Por ejemplo, señales de precaución, no pasar, riesgo de caída de objetos o trabajo en altura. Estas señales ayudan a que todas las personas identifiquen rápidamente el riesgo y tomen precauciones. Es importante entender que delimitar el área no es solo colocar una cinta o un cono por obligación. Se trata de proteger vidas. Muchas veces los accidentes ocurren porque alguien ajeno al trabajo entra al área de riesgo sin darse cuenta del peligro. También debemos recordar que la delimitación debe revisarse constantemente. El viento, el movimiento de personas o vehículos y las condiciones del lugar pueden mover las cintas o derribar los conos. Por eso, es importante verificar continuamente que toda la señalización permanezca visible y correctamente instalada. Otro aspecto importante es mantener el área limpia y ordenada. Una zona de trabajo desordenada aumenta el riesgo de tropiezos, caídas y accidentes. Cuando el área está organizada y bien delimitada, todos pueden trabajar de manera más segura y eficiente. Además, delimitar correctamente el área ayuda a mejorar la comunicación entre los trabajadores. Cuando todos saben dónde empieza y termina la zona de peligro, es más fácil respetar las medidas de seguridad y evitar distracciones o accesos innecesarios. La prevención siempre será la mejor herramienta de seguridad. Una simple cinta de seguridad o una señal colocada a tiempo puede evitar un accidente grave. Por eso, debemos tomar en serio la delimitación de áreas y nunca ignorar la señalización colocada en el sitio de trabajo. Muchas veces pensamos que el peligro solamente está en las herramientas, en los equipos o en las alturas, pero el clima también puede convertirse en un riesgo muy serio si no prestamos atención. Factores como el viento, la lluvia, las tormentas eléctricas,
El frío extremo o el calor intenso pueden provocar accidentes graves si no se toman las medidas adecuadas. Por ejemplo, cuando hay fuertes vientos, una persona que trabaja en un andamio, una escalera o una plataforma puede perder el equilibrio fácilmente. También el viento puede mover materiales, herramientas o incluso partes del equipo, provocando caídas o golpes. Algo tan sencillo como una ráfaga inesperada puede ocasionar un accidente importante. La lluvia también representa un gran riesgo. Las superficies mojadas se vuelven resbalosas y aumentan las posibilidades de caídas. Además, el agua puede afectar herramientas eléctricas o provocar cortos y descargas eléctricas. En ocasiones, por querer terminar rápido un trabajo, las personas continúan laborando aunque el clima ya no sea seguro, y ahí es cuando ocurren muchos accidentes. Otro factor muy peligroso son las tormentas eléctricas. Cuando hay rayos o relámpagos, trabajar en alturas o cerca de estructuras metálicas puede poner en riesgo la vida de los trabajadores. En estos casos, lo correcto es detener las actividades y buscar refugio seguro hasta que las condiciones mejoren. También debemos hablar de las temperaturas extremas. El calor excesivo puede provocar deshidratación, mareos, agotamiento o incluso golpes de calor. Una persona cansada o deshidratada pierde concentración y puede cometer errores. Por otro lado, el frío extremo puede entumecer las manos y disminuir la capacidad de reacción, haciendo más difícil manejar herramientas o mantener el equilibrio. Por eso es muy importante revisar siempre las condiciones climáticas antes de iniciar cualquier actividad. Hoy en día existen aplicaciones, radios o reportes del clima que nos ayudan a saber si habrá lluvia, viento fuerte o tormentas. No debemos confiar únicamente en parece que no va a pasar nada. La prevención siempre será la mejor herramienta de seguridad. También es importante recordar que detener un trabajo por cuestiones climáticas no es perder tiempo. Al contrario, es proteger la vida y la integridad de todos los trabajadores. Ningún trabajo es tan urgente como para arriesgar la seguridad de una persona. Entre las principales recomendaciones que debemos seguir, están: revisar el clima antes de comenzar labores, suspender trabajos en altura cuando existan vientos fuertes o tormentas, utilizar siempre el equipo de protección personal adecuado, mantener las superficies limpias y secas en la medida de lo posible, reportar cualquier condición insegura al supervisor, mantenerse hidratados y tomar descansos cuando haga mucho calor. Nunca confiarse ni minimizar las condiciones del clima. Recuerden, compañeros, la seguridad es responsabilidad de todos. Muchas veces los accidentes ocurren porque pensamos que no pasa nada o ya falta poco para terminar. Pero un descuido de segundos puede traer consecuencias muy graves. La mejor manera de prevenir accidentes es trabajar con responsabilidad, seguir los protocolos y estar atentos a las condiciones del entorno. El clima no se puede controlar, pero sí podemos tomar decisiones inteligentes para evitar ponernos en peligro. Con esto concluimos esta capacitación sobre las condiciones climáticas que afectan la seguridad en los trabajos en altura. Esperamos que esta información les sea útil en sus actividades diarias y que puedan aplicarla para protegerse ustedes y también a sus compañeros de trabajo. De parte de todo el equipo de CAI, Capacitación y Asesoría Integral, les agradecemos mucho su atención, su participación y el tiempo que dedicaron a esta capacitación.